Pues bueno, muy buenas tardes. En este caso nos encontramos para la entrevista justamente de nuestro primer entregable oficial de la clase Patrimonio Cultural. El invitado, Sergio Ismael Herrera, justamente para que con su experiencia en lo que son actividades en museos, participaciones y todo lo que él ha aprendido a lo largo del tiempo, nos va a apoyar con lo que es el proyecto del Museo Interactivo de la Lengua. Como primera pregunta, pues no sé si nos podría dar un pequeño preámbulo de su experiencia con los museos o qué ha hecho usted. Claro, bueno, gran parte de lo que es mi experiencia de trabajo con museos, dentro de la organización de los museos son museos de ciencia y de museos didácticos que se dedican al aprendizaje. Sin embargo, pues también soy bastante entusiasta del conocimiento en general y de lo que se puede adquirir en diferentes contextos. Por eso mismo me gusta, disfruto bastante visitar todo tipo de museos en todas partes del país. Entonces, eh, la parte organizacional, pues he estado involucrado no directamente con el museo, sino en eventos y en cuestiones que tocan eh, ponerse de acuerdo con el espacio para que se lleven a cabo los eventos, y al mismo tiempo eso involucra enrolarse y mantener contacto directo con las personas. Entonces esa es la parte donde he participado. Ok, perfecto. Ahora, hilando un poquito con lo que es justamente el tema del patrimonio cultural, que en este caso vamos a enfocar en lo que son las lenguas indígenas, ¿cuál es su perspectiva o qué piensa acerca de las mismas o cómo ve su situación en el mundo actual, bueno, en la actualidad de nuestro país? Pues creo que desde la perspectiva que uno puede tener con respecto de las lenguas, es una, vaya, es una forma, creo que la comunicación debe trascender los rostros, debe trascender las cuestiones que pueden generar diferencias, sino, no porque las puedan generar, sino por el hecho de que vale más la pena entender y valorar esas diferencias a través de las diferentes formas que tenemos de entendernos entre seres humanos. Entonces creo que es de gran valor que en el país tengamos eh, gran diversidad y mucho espacio dedicado precisamente a las lenguas. Sin embargo, que también es algo bastante problemático que las mismas lenguas sean segregadas o sesgadas por principios que ya no, que la gente tienen, bueno, se les descuida de una forma bastante deplorable, que es algo que hay que rescatar. Entonces yo perfectamente desde mi posición, yo apoyo bastante el hecho de que bueno, uno no puede decir que apoya directamente la diversidad, pero no es una cuestión personal, sino que estoy bastante consciente de lo que representan en nuestro contexto y el valor que tienen y la disposición que tengo para contrarrestar los efectos dañinos hacia ellas. Creo que son bastante, bueno, creo que se ponen bastante, son ideales que sigo bastante en relación a lo que se puede hacer para seguir apoyando y seguir impulsando la diversidad en el país. Ok, perfecto. Ahora, si a usted le planteamos la pregunta, bueno, la idea de realizar un museo interactivo de la lengua, ¿qué se le viene a la mente? ¿Lo ve de manera correcta? ¿Cómo lo manejaría? ¿Cómo lo llevaría? ¿Alguna recomendación? ¿Ideas que usted pueda aportar? Pues precisamente con la cuestión de los museos interactivos es de gran valor el decir que, o sea, que desde el hecho de que tú involucres la diversidad y al mismo tiempo sea una cuestión didáctica, creo que es bastante importante, es una propuesta muy buena. Eh, Precisamente por la experiencia que he tenido con los museos precisamente interactivos sobre ciencia, es bastante divertido y es bastante curioso cómo se desarrolla de una manera creativa todo el proceso de desarrollar un espacio en el que la gente se sienta cómoda, en el que la gente se sienta dispuesta a aprender, que no requiera, no te está, o sea, creo que parte de lo que involucra desarrollar un museo interactivo es que la gente no se sienta limitada por ninguna razón, que eso involucra que no te sientas, no porque llegues a un tema que no conoces significa que tienes que llegar con un preámbulo, sino que la disposición y la apertura del espacio a acercarte y a enfocarte en ese aspecto, pues es algo bastante importante. Entonces, en relación a eso mismo, la cuestión que engloba y que relaciona la diversidad, en este caso de la comunicación de la lengua, va de la mano con lo que conocemos como el desarrollo y la justificación que promueven el arte y promueven el conocimiento y el aprendizaje. Uno no puede, uno no se dedica en los museos, bueno, como espectador no se dedica a
directamente ser un medio para transmitir ideas, sino que uno mismo es una fábrica de ideas que al fin de cuentas deben llegar a más personas. Y el objetivo del museo con respecto al espectador es que que el museo pueda brindar un espacio en el que uno no se sienta que se están enseñando directamente, no porque no enseñen, sino por el hecho de que uno se sienta con la comodidad de desarrollar aprendizaje. Suena un poco contraproducente en ese aspecto, pero es algo, o sea, debe mantenerse esa relación, que uno se sienta con la libertad de seguir desarrollando el aprendizaje. Entonces, ya ligado a la parte de la comunicación es sumamente importante y poder encontrar ese espacio para diversificar el lenguaje en relación a lo que promueven nuestros contextos culturales y contemporáneos es bastante, es sustancial y es bastante importante en relación a cuánto del museo nos puede aportar a las personas que llegan a conocer parte de la cultura. Así que creo que lo primero que se me viene a la mente siempre es la parte de no, bueno, la base de todo es no limitarse, que creo que es una cuestión que a veces llega a suceder. Un museo no debe pensar que la exclusión de un área misma del conocimiento es lo que sesga o lo que puede llegar a hacer las diferencias entre un tema u otro, sino que es una cuestión de empezar a reconocer esas diferencias, pero no como tal, sino dignificar la cuestión que involucra eh, ligarlas, encontrar la liga de todo. Creo que como más dedicado a la ciencia, creo que esa es gran parte de lo que hay que hacer. Entonces, esa parte del conocimiento es algo importante y es súper fundamental, creo que es bastante natural que se puedan encontrar una forma de comunicar esas diferencias a través de la conexión que hay dentro del lenguaje, que es una maravilla. Entonces, desde ahí creo que o sea, es una cuestión de entender que un todo no es solamente la suma de sus partes, sino que un todo es más que la suma de sus partes. Entonces uno puede poner en diferentes secciones, uno puede poner en diferentes espacios, en diferentes áreas, estratificar diferentes puestas de conocimiento, de diferentes maneras de compartir ideas en función y en relación a la diversidad del lenguaje. Entonces creo que eso es algo que por lo que hay que partir, es seccionar las cosas, pero no porque sean diferentes, sino porque a fin de cuentas es un camino que te lleva a un mismo espacio, que es parte de lo que involucra compartir en un museo. Y creo que lo segundo y el consejo yo creo que mejor me gusta, bueno, que me gustaría dejar más claro, creo que es la parte de involucrar no solo a personas, evidentemente no solo a personas que se encargan de trabajar ideas externas, sino contextualizar el museo en función de lo que se puede contextualizar el espacio y a la cultura. ¿Qué significa esto? Que es parte de hacer una investigación de campo, estar muy bien informado no solo de la cuestión, o sea, uno no, cuando hablas de un museo de la lengua, uno no solo va a investigar sobre la lengua, uno tiene que investigar, uno tiene que mancharse las manos y uno tiene que dotarse de ese conocimiento que involucra dignificar el resto de las lenguas, de la cultura. Entonces, esa parte es bastante importante porque es lo mismo, si uno quiere compartir las ideas en función de las ligas que tienen entre ellas, también tiene que tener esa apertura de mente para seguir trabajando la adquisición del conocimiento. Así que es parte de lo que le compete a la realización y la logística, el desarrollo, entender que hay muchas maneras de ligar las ideas y que esa parte no es en relación del espectador con el museo y el museo con el espectador. Entonces, en tanto se mantengan esas relaciones, es que creo que es una idea, o sea, que es que más provecho se le puede sacar a una idea tan diversa y bastante digna de nombrarse como una propuesta genuinamente brillante, yo creo, de museo. Así que sí. Ok, nada más para ir terminando, últimas dos preguntas. Una de estas es, dentro de nuestras ideas, obviamente tenemos contemplado y planteado realizar diversas exposiciones. Un ejemplo de estas, un documento propio de alguna cultura, puesto que hay que esclarecer que ya existe un museo de ese tipo. Sin embargo, este mismo se encuentra por parte de la UNAM dentro del centro del país. Queremos abarcar lo que es la zona sur, la zona sureste, zonas como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán. Entonces sería recuperar algún documento, algún artefacto que cuente alguna historia donde haya cierto escrito dentro del mismo,
propio dentro de una, escrito propiamente dentro de una lengua de aquella cultura, de alguna de las culturas que conformen a esos estados, dicho documento estaría presentado dentro del museo. A su vez, el documento tendría una traducción al lado, justamente para que las personas puedan entenderlo, a la par de un código, de un QR o un sensor o una manera de NFC con la cual el visitante del museo pueda escanearlo o pueda hacer contacto con el NFC y redireccionarlo a un video o grabación dentro del cual un hablante nativo de la lengua interpreta el documento o interpreta la historia que se quiere contar. Eso solo es un ejemplo. ¿Qué otro tipo de exposición usted nos podría recomendar, aparte de todo lo que ya nos ha comentado, sino poniéndole cuerpo y cabeza? Al igual que si usted cree que sería correcto el ligarlo directamente con el museo ya propio que está establecido por la UNAM o manejarlo como iniciativa privada o gubernal aparte de dicho museo. Creo que gran parte de la maravilla de los museos didácticos es la independencia en relación a lo que los financiamientos y el desarrollo pueden ofrecer, porque entonces no se limita únicamente a un presupuesto que se brinde de manera socioeconómica, sino que se expande a los límites y a las diversificando la estrategia que uno puede tener en relación a cómo se construye la idea. Entonces, dicho eso, creo que eh, todas las ideas son bastante valiosas que puedan aportarse a un museo de esta clase, pero creo que algo que importante, algo que vale la pena agregar, es cuestiones como, es que la cuestión didáctica no puede condensarse en una sola cuestión, sino que se puede diversificar a muchas más ideas, tan diversas como las lenguas lo permiten. Entonces es una materia prima bastante grande. Y en relación a eso, creo que, bueno, lo que siempre se empieza, lo que se tiene es que, aparte de la interacción que la gente tiene con las exposiciones pueden tener el dinamismo suficiente para también seguir llamando a las personas tanto a la acción como al cuestionamiento. Entonces, parte de eso es aprovechar espacios como es darle, no sé, por ejemplo, es uno de los ejemplos que más se me ocurren es que son talleres que se dan con periodicidad por días, no por periodos de tiempo. ¿A qué me refiero? Que son talleres cortos de la lengua que se pueden dar en momentos del día a lo largo de las exposiciones. Y estos talleres a su vez tienen el dinamismo de decir, pues puedo traer a una persona que no solo nos enseña a comunicarnos en una lengua, sino que aparte nos enseña a comunicarnos eh, en una combinación con dos lenguas, ¿no? Por ejemplo, la lengua de señas, ¿cómo sería esto? Aprender lenguaje de señas comunicándonos en una lengua indígena. Y también, bueno, o sea, siempre puede ser desde nuestra lengua materna y también aprender lenguaje de señas. Cosas de cuestiones que sigan diversificando y que puedan ser transaccionales con muchas más problemáticas que enfrentan el país. Por ejemplo, en Oaxaca hay hay bastante movimiento feminista que se encarga de, bueno, que tiene su propósito perfectamente, pero al mismo tiempo hay esta eh, intersección con también cuestiones de racismo que se viven bastante dentro de la región. Entonces, poder abordar esos problemas en función de las regiones, que ese es uno de los muchos ejemplos que hay, es lo que puede darle mucha más dignidad tanto a las cuestiones que vivimos día a día, que compartimos con personas de nuestro país, hasta entender nuevas dimensiones de apreciar el entorno. Entonces, es bastante natural poder preguntarse y poder entender que no es una cuestión de qué tanto uno pueda, más bien de qué tanto el espacio nos brinde, sino cómo podemos abordar el problema individualmente. Y estas herramientas que un museo las pueda proveer, pues es bastante fundamental. Así que no creo que únicamente la estructura de una exposición se pueda dar en relación a cómo uno interactúa con ella, sino que la exposición llame a la acción, atendiendo problemáticas y ofreciendo cuestiones para resolverlo. Hay muchísimas formas en las que uno puede enseñar algo y volverlo intuitivo, que el conocimiento se vuelva algo, una cuestión adquisitiva, pero que sea universal, que se pueda hablar en cualquier lenguaje, no solo en el lenguaje materno, sino que lo podamos entender en el lenguaje intuitivo y lo que representa contextualmente para las personas el compartir las ideas.
Así que creo que esa es la nobleza y el corazón que debe tener un proyecto así, es en relación a esta cuestión, a las aportaciones que se pueden hacer en ideas. Entonces también hay que meditar bastante sobre el desarrollo, tanto la cercanía que las personas tienen con las formas de comunicación, como la relación que guarda esa comunicación con respecto de la clase de público al que se está abordando. No entender a una clase de público como un límite, sino saber abordar a un público en función y en relación a tanto como se pueda, como de personas que sabemos que se pueden acercar. Pues perfecto, y ahora sí no tengo ninguna otra pregunta más. Gracias por el apoyo. Esperamos que le interese el proyecto, que le haya gustado, que esperamos ahora sí que por privado o por mensaje se nos deje más comentarios. Insisto de nuevo, gracias por el tiempo prestado y con su permiso terminamos esta entrevista. Gracias.